Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas con su familia. Y obviamente hoy día vamos a trabajar la clase de matemática, la número 4, que va a relacionar las tres anteriores, por eso vamos a ver sobre las potencias, raíces y logaritmos. Vamos a ver cómo se relacionan estas estos tres conceptos para poder ir haciéndolo. Entonces, lo que ven aquí es que aquí tengo una potencia, una raíz y un logaritmo, pero las tres tienen exactamente el mismo concepto. Si analizan el de la potencia, que es el que ustedes pueden ver ahí, ustedes pueden observar que en este caso el 2 elevado a 3 me da 8. Y obviamente yo lo reformo o lo reformulo, le cambio los actores y obtengo una raíz siendo la misma pregunta. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el logaritmo. Por lo tanto, podríamos ocupar la siguiente reflexión. La potencia me pregunta por un resultado. En cambio, la raíz me pregunta por la base de la potencia. Y el logaritmo me pregunta por el exponente. Es decir, cada uno de los tres me pregunta por algo o una parte de la potencia en sí. ¿Ya? Así que ahí ustedes tienen en este cuadrito tres preguntas que les ayudan a entender cómo calcular una potencia, una raíz y un logaritmo. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros podemos trabajar lo que es esta actividad 1, que en este caso completar estos cuadros, obviamente como sale en el ejemplo ahí en amarillo o en naranjo, la verdad, eh, cómo se van relacionando. 4 elevado a 3 da 64 y lo puedo escribir como potencia, como raíz y como logaritmo. ¿Ya? Esto se copia en su cuaderno y lo hacen. Para copiarlo, obviamente le colocan pausa al video y lo pueden hacer con calma en su casa. ¿Ya? Lo mismo pasa con la actividad 2, pero acá ustedes tienen que decir cuánto vale esa A que está camuflada por ahí en cada expresión. ¿Ya? Lo mismo. Denle pausa al video y pueden hacerlo con calma el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora quiero reflexionar esto y aquí es donde me quiero detener harto, porque tanto las potencias, los logaritmos, las raíces tienen mucho uso en distintos aspectos. Por ejemplo, aquí tengo el tema de logaritmo, que tiene que ver mucho siempre y se aplica mucho con la ciencia, tanto en física, principalmente en química. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de el nivel de presión del sonido, donde se puede calcular a partir de una expresión, de una fórmula, que es la que está aquí. ¿Sí? Y ahí me dicen que P, por lo tanto, lo primero es saber qué vale cada letra que sale ahí. P es presión del sonido. ¿Ya? Presión del sonido. Y N, porque también esa N que está ahí de la fórmula tiene un respectivo concepto, que en este caso es el nivel de presión. Que en este caso generalmente puede ser como un número que después se asocia a una tabla que puede decir que es muy bajo, muy alto, intermedio. Y gracias a esta fórmula uno lo puede determinar. Y entonces, uno siempre primero, chiquillo, en un problema o en una situación, uno tiene una fórmula y esa fórmula tiene que identificar las letras que se les conocen como variables. Entonces, por ejemplo, la A, si la presión es 10, como habla de presión del sonido, lo vamos a hacer aquí, esa presión vale 10. O sea, como dice la presión es 10, asumo que P vale 10 y me preguntan el nivel de presión. Es decir, la N no la conozco. Y la tengo que calcular con la fórmula. Entonces uno, ¿qué hace? Escribe la fórmula. 20 por logaritmo, que es lo que estamos viendo anteriormente. Y esa P que sale en el ejercicio la cambiamos por el valor que es 10. Porque en este ejercicio P vale 10 y lo dividimos en 100. ¿Ya? N es igual a 20 por... y calculamos cuánto es el logaritmo de 10. Que en este caso el logaritmo de 10 vale 1, porque necesito un 10, porque recuerden que la base es ahí.
vale 10, un 10 para que, repetirlo una vez para que me dé 10, ¿ya? Así que me da 1 y lo divido en 100 porque hay un 100 ahí. Todo eso me da como resultado 0,2. O sea, el nivel de presión en el primero es 0,2 y ahí uno tiene que determinar después, decir ya estamos en el nivel bajo, en el nivel medio, en el nivel alto, muy alto, dependiendo de los niveles que tenga o sean clasificados por los científicos, ¿ya? Pero para hacer la B, uno tiene que hacerlo de nuevo porque los actores cambian, ¿ya? Los actores cambian y eso significa que la P, porque me dicen de presión nuevamente, la P vale 100 ahora. Ya no vale 10, vale 100. Obviamente me preguntan por el nivel de presión y en ese caso tengo que calcularlo nuevamente colocando la misma fórmula, salvo que la P aquí no vale 10, sino vale 100 y lo divido en 100 porque esos son números fijos. En este caso calculo el logaritmo nuevamente, que en este caso es ese, lo calculo y que eso vale 2 y lo desarrollo obteniendo un resultado como 0,4. Eso es multiplicar y dividir y obtengo el resultado. Por lo tanto, ¿cuál es el nivel de presión? Un nivel de presión de 0,4 que, como les digo, ahí hay que llegar a un análisis. El problema está, por ejemplo, en la tercera pregunta. En la tercera pregunta, todo esto cambia porque no me preguntan por el nivel de presión. Es más, me dan el nivel de presión. Es decir, aquí el nivel de presión vale 1. Y me preguntan por ese valor de P. O sea, aquí los cambian los actores. Pero aún así uno puede determinar el valor de la siguiente forma. Escribo los valores. 20 por logaritmo de P partido 100, que es la fórmula, ¿sí? Y cambio los números. La N vale 1. Entonces escribo 1 y mantengo el resto. Obviamente con la P no puedo hacer nada porque no la conozco. Y ahí yo puedo ir haciendo los cambios. Por ejemplo, ese 100 que está dividiendo, lo muevo para allá y me va a quedar, y lo voy a escribir acá abajo, 100 por 1 igual a 20 por logaritmo de P. ¿Qué tenemos que hacer aquí o cuál es la idea? Que ese logaritmo de P quede solo. Por lo tanto, para que quede solo, todavía tengo que quitar ese 20 que está ahí. Y ese 20, como está multiplicando, lo tengo que pasar para el otro lado, moverlo, y como pasa el signo del igual, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, el logaritmo de P me queda ahí. Al hacer este ejercicio me queda 5 igual al logaritmo de P. Entonces, como los ejercicios anteriores están principalmente en la actividad 2, uno buscó el valor de A en este caso es de P, y tengo que ver el 10 repetido 5 veces, qué resultado me da. Y obviamente si repito el 10 5 veces, obtengo el resultado de 100.000. O sea, voy a tener que tener 100.000 de presión del sonido para recién tener un nivel de 1. ¿Ya? Así que así uno va trabajando en esos casos, ¿sí? Y la actividad 3 tiene que ver también con esto. Nuevamente, si necesitan más tiempo, le colocan pausa al video, que ahí está el problema para predecir el número de alumnos, las preguntas y también otro que tiene que ver exactamente con lo mismo, ¿ya? Así que chiquillos, chiquillas, esperando que se encuentren bien en sus casas. Un abrazo enorme y que estén bien y nos vemos para la otra. Adiós.